vamos a dar la bienvenida a todos los que nos van a ver por YouTube, por Facebook, un aplauso bien grande, bien fuerte. Estamos aquí en la casa de Dios, como casa de Dios, compartiendo este precioso tiempo. San Mateo 4, desde el principio, nos muestra la tentación que sufrió Jesús en el desierto. Pero esto es parte del propósito divino, porque después de ser bautizado, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Lo que va a suceder aquí es que Dios nunca pierde el control. Jesús es bautizado, como se van a bautizar muchos hermanos el fin de semana que viene, el día sábado en la iglesia de Claypole, y el Espíritu Santo que desciende sobre él es el mismo que lo va a movilizar al desierto, porque Jesús va a pasar un proceso de 40 días que van a ser determinantes para su vida. Hay procesos que muchas veces nos tocan vivir, que son difíciles, pero que tienen un propósito. Cuando nosotros pensamos en el desierto, es decir, los cristianos, entendemos que se trata de un momento difícil en la vida. Cuando nosotros no tenemos esta experiencia que ahora tenemos, lo de la vida religiosa, la vida cristiana, se nos habla de desierto, lo primero que se nos viene a la mente es un lugar desierto, de arena, inhóspito. Se nos vienen figuras como las del Medio Oriente, Emiratos Árabes, ¿no? Algún lugar de la Patagonia o algún lugar de la zona de Cuyo, de La Rioja, de Jujuy, San Juan. Pero cuando ya comenzamos a vivir esta vida cristiana, vemos que es parte de la jerga cristiana la palabra desierto, porque está emparentado con momentos difíciles de la vida. Y un desierto lo que muchas veces nos lleva a experimentar son momentos de soledad. Y esos momentos de soledad implican un montón de cosas, muchas circunstancias, no solamente soledad, sino también frustración, porque muchas veces las cosas que queremos hacer están truncadas, porque aquellas personas que estaban cerca nuestro no están, porque a veces el hombre está pasando una situación crítica de divorcio, la mujer fue abandonada por su marido o se frustró una relación de noviazgo, a veces por enfermedad, porque si bien está toda la familia cerca, pero cuando una persona está enferma y está luchando contra una enfermedad que parece ser gravosa, eso es una lucha personal. Toda la familia está presente, pero nadie siente lo que siente el enfermo. Y a veces no necesariamente tiene que ver con los dolores, sino con los problemas psicológicos que genera una crisis de enfermedad. Porque a veces los estudios médicos dicen es cáncer y el cáncer todavía no genera síntomas. Pero el simple hecho de tener el diagnóstico ya comienza a atribuir a la persona, porque la persona no experimentó nada en su cuerpo, todavía ningún síntoma, pero ya la cabeza comienza a trabajar. Te vas a morir, te vas a quedar pelada, porque te van a hacer quimio, ¿no? Y ya se ve enterrada o cremada, ¿no? Enterrado o cremado, ya ve que se queda, no va a ver a sus hijos crecer, no va a ver a sus hijos jugar a la pelota, no va a ver a sus hijos casarse, a su nena festejar el cumpleaños de 15, ¿no? Y no va a poder cambiar el auto, o si recién lo compró el auto, ya es terrible lo que pasa por la cabeza de una persona. Todavía las etapas más fuertes de la enfermedad no llegaron, pero la cabeza ya está allá, y en una zona crítica. Entonces, los momentos de enfermedad, los momentos de escasez económica. Los desiertos muchas veces tienen diferentes características, pero un factor clave es el de la soledad, que tiene varias connotaciones, que genera muchas sensaciones, justamente porque dependiendo de cuál sea la crisis que uno está atravesando, muchas veces
estamos acompañados pero nos sentimos solos. Y estamos solos y nos sentimos solos. Conscientes de que lo que dijeron que iban a estar no están. O la ayuda que ofrecen no es suficiente para un momento en el que uno está viviendo. Porque la gente tiene su vida, la gente tiene sus cosas. Y entonces no pueden estar todo el tiempo encima de nosotros respondiéndonos los mensajes, llamándonos por teléfono o visitándonos o quedándose a dormir en casa. Porque a veces nadie nos entiende, porque a veces somos incomprendidos y porque a veces literalmente el marido falla, la esposa falla, el novio falla o fallan los amigos y no están cuando más los necesitamos. Los desiertos son crisis que muchas veces Dios permite. Y lo permitió con Abraham. Lo sacó de la ciudad cosmopolita de Ur y lo llevó al desierto. Lo hizo con Moisés. Lo sacó de una ciudad extraordinaria como Egipto y lo llevó al desierto. Lo hizo con Israel. Lo sacó de una ciudad próspera, pujante, creciente y lo llevó al desierto. Y cuando Moisés llega ya al final de su vida, a los 120 años, les dice al pueblo de Israel: yo ya los he traído hasta aquí. La palabra de Moisés es tremenda, porque Moisés ha vivido 40 años en Egipto en la opulencia, porque Moisés nació hebreo, los primeros años de su vida los vivió con su familia hebrea, pero con el patrocinio de la familia egipcia. Porque si bien se crió en su casa, financiaba los primeros años de su vida el imperio egipcio, la hija del faraón. Pero inmediatamente tuvo la edad adecuada para ser trasladado al palacio. La princesa de Egipto se lo llevó al palacio y ahí recibió la mejor educación. Y ahí tuvo todo lo que una persona puede tener. Moisés no vivió como un príncipe. Moisés fue criado como un Dios. Porque no fue criado para ser un rey, fue criado para ser un Dios. Porque la mentalidad egipcia era esa. Cuando se trataba de la dinastía, no criaban a los hijos para ser reyes, criaban y creaban divinidades. Aunque fuesen humanos, la idea de ellos era que cuando llegasen al poder, ejerciesen su reino no como un rey, sino como un Dios. Y el pueblo los adoraba como dioses. No solamente eran súbditos, eran adoradores de esas supuestas divinidades. En esa circunstancia fue criado Moisés. Pero a los 40 años, él tiene una lucha interna con su propósito y decide, dice Hebreos, rehusarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Decide renunciar al legado de rey y de Dios para familiarizarse con su pueblo. Eso le cuesta el palacio, la vida opulenta, y es llevado al desierto. En ese desierto durante 40 años, allí lo llevó Dios, pero allí fue preparado para ser el líder que después iba a ser. Los primeros 40 años contribuyeron a lo que vendría, pero los siguientes 40 años, hasta los 80, también contribuyeron a lo que él iba a vivir. En el palacio vivió como un Dios, en el desierto vivió como un forastero, pero en el palacio, rodeado de guardias, de maestros, de servidores, estaba Dios presente con él. En la soledad, entre las ovejas y las cabras, en medio del desierto, en medio de los cactus y de las rocas, también estaba Dios presente. A los 80 años es traído a Egipto y 2 años después conduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Cuál es el destino inmediato para Israel? El desierto. ¿Cuántos años vivió Israel en el desierto? 40 años más. En ese desierto vivió Moisés con Israel. Pastoreó a toda esa congregación. Una congregación que siempre estaba disconforme, que nada le satisfacía. Pero un lugar
donde en el medio de la nada conoció a Dios. Y algo más, digan conmigo, conoció su propio corazón. En los desiertos conocemos a Dios y fundamentalmente lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos dos opciones: vivir el desierto como lo vivió Israel o atravesar el desierto como lo atravesó Jesús. Porque Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. El número 40 siempre representa un ciclo completo. 40 años representó el tiempo necesario para la transformación de Israel, para el nuevo nacimiento. Quiero que sepan que en Israel murió un Israel y nació otro. Y eso fue literal. Implicó la muerte de todos los renegones, malhumorados, quejones, disconformes, rebeldes e incrédulos. Y nació una nueva generación. Pero cuando llega el final, el viejo Moisés les dice al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. ¿Por qué oye Israel? Porque esa generación que estaba ahí era una generación nueva. La ley ya Dios se la había dado 40 años atrás o 38 años atrás en el monte Sinaí. Pero toda esa generación que oyó la ley de Jehová había muerto. Todos los que estaban era la nueva generación. Era gente que habían, algunos nacido en Egipto y se habían criado en el desierto, y otros que habían nacido literalmente en el desierto. El libro de Deuteronomio significa segunda ley. ¿Por qué? Porque la ley que ya habían recibido, ahora Moisés se la lee al pueblo. Y en esa ordenanza nueva o fresca para esta generación, Moisés le va a revelar lo que había sido el propósito de Dios con ellos y con sus padres. Dios te trajo hasta aquí. Dios te trajo al desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dejó a Israel 40 años en el desierto? Que Israel se conociese a sí mismo. Digan conmigo, las dificultades revelan nuestro corazón. Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos realmente. El desierto fue un espejo, porque Israel se vio a sí mismo. Y otra cosa, Israel conoció a Dios. Porque Israel vio que muchas veces fue renegón, que muchas veces fue caprichoso, que muchas veces murmuró de Dios y de Moisés, que muchas veces quiso abandonar a Dios y regresar a Egipto. Pero cada vez que bajaban el cierre de su carpa y asomaban la cabecita, veían que allá estaba Dios presente. Que a pesar de su infidelidad, Dios era fiel. Que a pesar de sus ganas tremendas de abandonar a Dios, Dios no lo abandonaba. La nube de gloria todos los días estaba en el campamento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los desiertos, las dificultades de la vida nos permiten ver que a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel a nosotros. Que a pesar de ser nosotros personas que nada nos conforma, Él siempre está presente como poderoso gigante en medio nuestro. En nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia, en nuestros caprichos, en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Den un aplauso bien grande al Señor porque se lo merece. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El desierto fue un tiempo de Israel con Dios. Ya no había ladrillos para hacer,
ya no habría egipcios que golpeaban con látigos para que trabajen, ya no había gallinas para vender, huevo para vender. Ahora estaban en el desierto, ellos y Dios, Dios y ellos. En el desierto, ¿qué había? Nada. No había agua, no había pan, no había carne, no había un Fredo, un chino, no estaba la carnicería, no había nada. El desierto era lo que era, desierto. Digan conmigo, pero estaba Dios. Ponga su mano en el pecho y diga, no importa que no tengas nada, si tienes a Dios. No sé si lo dijiste muy convencido que digamos, ¿eh? No, pero si me falta mi flaca, y si me faltan mis hijos, y si me falta él. ¿Y si me falta mi trabajo? Israel en el desierto no tenía nada, pero tenía a Dios. Y como tenía a Dios, tenía salud, tenía agua, tenía pan, tenía carne, lo tenía todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese clic tiene que hacer la cabeza, porque mucha gente piensa que tiene plata porque trabaja. Tiene lo que tiene porque se esmera. Gracias a que me rompo el lomo, gracias a que me sacrifico, gracias a que no duermo como mi cuñado, gracias a que yo pienso en el futuro, gracias a que yo me muevo, gracias a que yo no me quedo quieto, gracias a que yo siempre estoy mirando el futuro, gracias a gracias, y nunca gracias a Dios. Y cuando eso no pasa, suceden dos cosas. O te lo quitan o lo ofreces. O lo das o te lo quitan. Israel estaba en el desierto y no tenía nada, pero tenía a Dios. Y como tenía a Dios, podía ser que el pantano de agua salada se convierta en agua dulce, que la arena provoque una vertiente de agua y tengan agua dulce, o que la piedra brote agua dulce para darles de beber. Que del cielo llueva pan. Eso es impresionante. Yo todavía no me entra en la cabeza cómo podía ser que del cielo llueva almendras. Porque era una especie de almendras que caían del cielo, que ellos lo pisoteaban y hacían pan. ¿Cómo puedo explicarlo si esto es tan difícil de entenderlo? Solo lo creemos por fe. Algún día Dios, cuando lleguemos al cielo, nos va a decir, bueno, vamos al cine 360 y les muestro cómo fue. Capaz que nos importe un cuerno cuando estemos allá con el Señor, ¿qué vamos a andar preguntándole cómo era el maná, ¿no? Pero tal vez algún día el Señor nos los muestre y nos diga, esto fue lo que pasó, así fue. Pero como el Señor estaba ahí, Él proveyó pan, Él proveyó carne, la ropa no envejeció y Él era su sanador. Jehová Rafa, aleluya. ¿Podés tenerlo todo o no tener nada? Y tal vez para el que lo tiene todo hoy, tiene salud, no le falta trabajo, tiene dinero, ya sabe, ya tiene el asado guardado para el 24. Esto tal vez no le signifique nada. Pero para aquel que está enfermo, para aquel que está solo, para aquel que tal vez no tiene trabajo o tiene un sueldo reducido, tal vez esto le signifique una esperanza. Gloria a Dios. Porque podés tenerlo todo y haber perdido lo más importante, o no tener nada y tenerlo a Cristo. Porque si lo tenés, quiero que sepas que Dios proveerá, Dios suplirá, Dios abrirá puertas, abrirá bendición, abrirá los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor y dan gloria a Dios? En gloria a Dios, en gloria a Dios. Porque si todo lo que tienes es Cristo, todo lo demás viene.
Si todo lo que tienes es tu fuerza y tu trabajo, ¿dónde miércoles va a parar el día que te falten las fuerzas? Y te den una patada en el traste, como hacen muchas empresas. Esos viejos ya no les servía una patada en el trasero. Y ahí, ¿de dónde nos agarramos? Lo más importante no es tu fidelidad al trabajo, lo más importante es tu fidelidad al Señor, porque podés ser fiel al trabajo, pero si no le sos fiel al Señor, entonces las cosas después se complican. Una realidad nos muestra el desierto para Abraham. Abraham es llamado por el Señor, dice: Abraham, dame tu hijo. No hay problema, Señor, pues tenía dos. Y como el Señor sabe su corazón, le dice: el que amas. Y el que ama, el que amaba era Isaac. Tenía Ismael y tenía Isaac. Ismael era el hijo de la concubina e Isaac era el hijo de su esposa legítima. El único. ¿Por qué el único? Porque Dios sabe nuestro corazón. Abraham tenía 2 hijos, pero el que realmente era su único, su tesorito era Isaac. ¿Y cómo lo quiere, Señor? ¿Le compro una guitarra? ¿Le compro un micrófono? ¿Qué hago? ¿Lo mando a estudiar al seminario? No, sacrifícamelo. Quiero que le cortes el cuello. Carnealo en una montaña que te voy a mostrar. Abraham toma las cosas y se va. Se va al desierto. La soledad en la nada. El Señor le dice: esa es la montaña. Monte Moriat, el lugar que hoy es conocido como Jerusalén, donde después David señaló para que Salomón construya el templo. Acá es. Entonces, Abraham le dijo a los muchachos: ustedes se quedan acá, chicos, yo me voy con mi hijo a adorar a Dios y volveremos. Subiremos y nos volveremos a encontrar. Abraham no estaba mintiendo. Dice el libro de Hebreos que la certeza de Abraham era que si Dios le había dicho: con este hijo voy a ser una gran nación para el futuro, Dios no se podía contradecir. Y que por lo tanto, si estaba pidiendo que lo sacrifique, él estaba seguro que Dios tenía poder de resucitarlo y devolvérselo. Por eso su fe fue: subimos y bajamos, porque lo voy a sacrificar, cosa que no les dijo. Pero Dios es poderoso para devolvérmelo, porque si tiene planes, los planes de Dios se van a cumplir, aunque yo sacrifique lo que más ame. Eso es lo que nosotros muchas veces no podemos entender. ¿Cómo puede ser que Dios nos desafía tanto y pueda hacer a la vez tantas cosas extraordinarias con nosotros? Pensamos que Dios tiene que obrar como yo lo tengo pensado, como yo lo tengo planificado, cuando yo quiero, cuando yo pueda, a mi forma. Y nos cuesta confiar en la fidelidad de Dios. Y él se fue y subieron la montaña, y el hijo, que me imagino que era como ¿cómo? Kevin. Le dijo: papi, tenemos leña, llevamos la antorcha. ¿Y qué cordero vamos a sacrificar? Él no sabía que iba a ser amordazado y que iba a ser degollado en el monte. El padre le dijo: hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Subieron al monte, preparó el altar de piedra, preparó el fuego, preparó la madera, le ató las piernas al chico, lo amarró de manos, le tapó la boca para que no grite y lo acostó arriba. Pasó el cuchillo por la chaina,
le sacó filo para que muera de un solo golpe, y cuando lo iba a acuchillar, Dios dijo: ¡Abraham! No le hagas daño al niño, porque ahora conozco que me amas más a mí que a cualquier cosa. Cuando Abraham se dio la vuelta, vio que en un árbol había un cordero preparado. El cordero que Dios había provisto en lugar de su hijo para el sacrificio. La Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Era imposible que Dios no supiese que Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas. De que Abraham amaba a Dios por sobre todo, aún por sobre su esposa y su hijo, para Dios no era una novedad. Dios ya lo sabía. La prueba no fue para Dios, fue para Abraham. Abraham tenía que saber hasta qué punto había madurado su amor. Abraham amaba tanto a Dios que probablemente ni él sabía cuánto amaba al Señor. Porque nosotros no sabemos cuánto amamos a Dios hasta que Dios nos pide una acción, hasta que Dios te pide una ofrenda o te pide el diezmo y te das cuenta que no lo amás tanto a Dios. Pues si te pide 2 mangos, que son el 10% de tu sueldo, y no lo querés dar, entonces tu amor a Dios está sujeto a la plata, más a la plata que a Dios. Si te pide tiempo y no le das tiempo, es porque amás más a tu vida que a Dios. Aunque venga a la iglesia y llore acá y cante Abba, Padre, si no está dispuesto a cambiar a River por Dios, es un idólatra. Si ama más su dinero que a Dios, es un idólatra. No nos damos cuenta de cuánto amamos a Dios hasta que decidimos entregar todo lo que amamos por el Señor. Podemos poner un montón de excusas, pero el amor a Dios se ve cuando nada ocupa mayor lugar que su presencia. ¿Para quién era la prueba? ¿Para Dios? No. Era para Abraham. Cuando Abraham ve el cordero y abraza a su hijo, y se abrazan y se besan, se dan cuenta que Dios no le quería sacar a Isaac, que Dios quería mostrarle que en el corazón de Abraham lo más importante era Dios. Sacrificaron el animal, adoraron a Dios, y cuando bajaron los dos. Digan conmigo, las pruebas de la vida nos permite ver hasta dónde llegó nuestro amor al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces no tenemos tiempo, a veces no tenemos ganas. Y como no tenemos ganas, no tenemos tiempo, porque el que tiene ganas hace el tiempo. A veces no entregamos, no damos, no ofrecemos de nuestra vida al Señor, no porque no podemos, no porque no tenemos, sino porque no amamos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que o le damos al Señor o nos lo saca. ¿Por qué Dios no le sacó nada a Abraham? Porque Abraham estaba dispuesto a darlo. No le sacó el hijo. Cuando nosotros comenzamos a mirar el pasaje, nos encontramos que Dios le dice: dame tu hijo. ¿Cómo lo querés? Sacrificado. Ah, miércoles. ¿Lo quería sacrificado el Señor? No. Porque con él tenía un propósito tremendo. Pero Abraham estaba dispuesto a dárselo. ¿Por qué estaba dispuesto a dárselo? Porque más importante que lo que él tenía era Dios. Dios no quiere que deje su trabajo, que deje esto, que deje el otro, que deje aquello, que
que dejes a tu esposa, que dejes a tu marido, dejes a tus hijos, abandones a tus padres, abandones el estudio, abandones el trabajo. Lo que Dios no quiere es que ninguna de esas cosas ocupen el lugar que le pertenecen a Él. Él es el primero, siempre y en todo. Abraham se lo ofreció y Dios se lo devolvió. Porque Dios no quería a su hijo, Dios quería su corazón. Y le demostró a Abraham, Abraham, a este punto has llegado a amarme. Esta es la forma en la que me amas. Aleluya, qué maravilloso. Los desiertos permiten sacar lo que hay en nuestro corazón y conocernos. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué saca Israel en el desierto? Su queja, su enojo, su bronca, que ama más al mundo que a Dios. ¿Qué ve Israel en el desierto? Su corazón. Y que a pesar de su infidelidad, Dios es fiel. Cuando Jesús baja el Jordán y se mete en el río de Jordán el día de su bautizo, dice la palabra de Dios que Juan le dice, no, porque baja Jesús y Jesús le dice, Juan, bautízame. Y Juan le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar? Vos me tenés que bautizar a mí. Juan había dicho, yo no soy digno ni de siquiera de arrodillarme y desatarle las sandalias. No soy digno ni siquiera de sacarle los zapatos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que se estaban bautizando, toda una manga de pecadores como nosotros. Todos los que entraban a bautizarse, todos igual que nosotros. Toda una manga de pecadores necesitados de misericordia. Y entonces todos bajaban a arrepentirse y a bautizarse para comenzar una vida nueva. ¿Quién baja? Jesús. Y Juan dice, maestro, tú me tienes que bautizar a mí, no yo a vos. Y el Señor le dice, es necesario que se cumpla con la justicia divina. ¿Cuál era la justicia divina en este caso? En principio, lo que el Señor Jesús, para no profundizar en el tema, lo que Jesús les está mostrando, que Él viene a cumplir la ley. Mañana les voy a enseñar a los hermanos que se van a bautizar qué quiere decir eso que dijo Jesús. Pero en ese caso, lo que Jesús le dice, vamos a cumplir con la justicia divina. Jesús se mete en el agua y no le importa que todos piensen, pero el que nos viene a salvar es pecador como nosotros. Este es el Cordero de Dios, ¿cómo que se va a bautizar también si supuestamente es el santo, es el justo, es el que no tiene pecado, es el que va a llevar los pecados de toda la nación? Pero ahí está Jesús, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Pero fundamentalmente por una razón. Digan conmigo, Jesús no vino para cumplir, vino para agradar. La diferencia entre Jesús y todos los fariseos que estaban ahí, porque estaba lleno de maestros, lleno de fariseos, lleno de gente que sabía la ley de Dios. Pero toda esa religiosidad que había ahí, que iban a la iglesia, que se congregaban, que hacían la circuncisión, el bar mitzvah, que celebraban la Pascua, las enramadas, los días de reposo, toda esa gente era toda una fachada de religiosidad. Se preocupaban por cumplir, no por agradar a Dios. Por eso cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia, y sube del agua, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre el Señor. Y una voz se escucha en los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo Dios en ese momento? Este es mi Hijo, el único que satisface mi alma. Pero todos eran hijos, todos eran pueblo de Dios, todos los que estaban ahí querían cumplir, no agradar. Una cosa es querer cumplir, otra cosa es agradar. No todos los que van a trabajar van a agradar, van a cumplir.
No todos los que estudian van a agradar, van a cumplir. No todos los que venimos a la casa de Dios venimos a agradar a Dios, venimos a cumplir. Y cuando todos los que venimos a la casa de Dios venimos a cumplir, caemos en el extremo. Es mucha la gente que va y hace cosas para Dios, para cumplir. Porque si no está el discipulado, después Cartus se enoja. Porque si no voy al merendero, pues me retan. Porque si no voy el sábado, después no está con la cara larga. Porque si no voy el domingo, les van a decir, ¿para qué reservé y no fui? Porque si no me bautizo, van a decir, este no se convirtió. Porque si no ayuno, porque si no doy, porque si no colaboro, porque si no hago. Entonces, mucha gente, muchas veces está en la iglesia, no para agradar, está para cumplir. Y eso es caer en la religiosidad. Todos los judíos, todos ostentaban de hacer las cosas bien. Por eso cuando se acercan a Jesús, le dicen, Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Le están preguntando qué debo hacer para ser salvo? No, están esperando que el Señor les diga, ya sos salvo, lo haces todo re bien. Y se encontraban con Jesús, que Jesús los desafiaba. Por eso va un joven rico que toda su vida se esforzó por cumplir. Y le dice, Maestro, ¿qué me falta para ir al cielo? Entonces el Señor le pregunta, ¿conoce los mandamientos? Sí, todos, recítalo. Bla, 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 bla. Ah, fantástico, le dice el Señor. Te falta una sola cosa. Vende tu casa, agarrá los bienes que tenés ahí en la caja fuerte, todo lo que enterraste en la maceta, todo lo que pusiste en el caño del desagüe, sacá toda tu plata, repartíselo a los pobres. Hacé pan dulces, andá a la cocina, repartí el pan y después vení y seguime. Y el tipo se quedó como... Y se puso triste. Y Jesús dijo, qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. ¿Está hablando específicamente de ricos? No, está hablando de personas que aman más las cosas materiales que a Dios. No amaba ni tanto a Dios ni tanto al prójimo. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia de la Odisea, sexta iglesia del Apocalipsis, es una iglesia que hace lo mismo que nosotros. Hay un pastor que predica, hay hermanos que cantan, chicos que sacan fotos, otros que manejan las redes sociales, hay dorcas, hay escuelita de niños, hay danzora, gente que toca la pandereta, hay mucha gente que hace las cosas que agrada a Dios. Pero ¿saben qué le dice el Señor a la iglesia? Me dan un lugarcito para entrar. ¿Qué les dice el Señor a la iglesia? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entro. ¿Sabe qué significa eso? Que la iglesia estaba entretenida en sus proyectos y tenía fuera a Dios de sus planes. ¿Por qué? Porque no era que Dios, guíame a hacer lo que tú quieres. Es Dios, harás lo que yo quiero, cuando puedo y si tengo ganas. Es mucha la gente que sirve a Dios cuando quiere, cuando puede, cuando tiene ganas, cuando siente. Entonces dice, hoy sí, el martes, o a ver cuando pueda. Y la realidad es que somos libres de hacer lo que querramos. Nadie puede obligar a nadie. Es más, el otro día me decía un muchacho, ¿sabes, Gaby? Que están diciendo que vos cobrás las butacas de la iglesia. me causaba gracia. Ahora están diciendo, no voy a la iglesia porque cobran para reservar lugar. Híjole de su mamá. Al menos digo que las chicas afuera estén cobrando y nosotros no sepamos, están cobrando para el pancho, para el chori. No, ni cobramos, ni obligamos. Nada es obligación. No estamos para cumplir, estamos para agradar.
Toda esa manga de fariseos que estaban ahí, todos estaban para cumplir. Yo hago, yo hice. Por eso va un fariseo a orar y Jesús dijo, subieron 2 personas al templo a orar. Uno decía, Señor, te doy gracias porque yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo bla, 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 bla. Y el otro estaba postrado diciendo, Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mi vida, sé benevolente conmigo porque soy un pecador. Jesús dijo, ¿quién se cree usted que salió de ese lugar aprobado? El que se humilló. Alguien que se jactaba de lo que hacía y otro que solo buscaba agradar a Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia que tiene a Dios afuera porque está fuera de sus planes, porque está fuera de sus proyectos, porque está fuera de su vida. Y los fariseos de esa época eran todas personas que estaban preocupadas por cumplir. Nosotros no podemos permitir eso. Usted no puede permitir eso, hermano. Nosotros como iglesia no podemos permitir caer en esa trampa. De ir para agradar a mi esposa, para que mi esposa no esté con la jeta así toda la semana, de ir para que mi mamá no me rete, de ir, de hacer para calmar la conciencia, porque desde el momento en el que yo siento que voy a la iglesia y mi conciencia está tranquila, le pifié. La diferencia entre Jesús y todos los demás hijos, para que el cielo exprese, este es mi hijo, el único que me complace, es que todos los demás vivían para cumplir. Jesús había venido a la tierra para agradar al Padre. Levante esa mano y diga, Señor, eso es lo que deseo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso implica un movimiento de todos nosotros este día y esta semana. A partir de ahora comienza un movimiento en mi vida donde yo comienzo a preguntarme, debo comenzar a preguntarme, Señor, toda mi vida cristiana, ¿en qué ha consistido? ¿En cumplir o en agradarte? ¿En cumplir o en agradarte, Señor? Porque para cumplir solo falta esmero y dedicación. Para agradar se necesita morir y sujetarse a la voluntad del Señor. Y entonces Jesús salió del agua. ¿Y a dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. Y en el desierto fue tentado por el diablo. El desierto genera varias cosas. La posibilidad de ver mi corazón y ver la fidelidad del Señor presente. ¿Por qué Dios saca a Jesús al desierto? Porque lo saca de al lado de su madre. No porque Dios no ame a su madre, sino porque Dios lo va a sacar del ruido que le rodea. De todos esos ruidos que no nos permiten oír a Dios. De todo ese entorno que nos distrae. Jesús fue sacado de la carpintería, Jesús fue sacado del lado de su mamá, Jesús fue sacado de todos sus amigos, fue sacado de sus primos, fue sacado de todos sus compañeros del barrio. Jesús fue llevado al desierto, a la soledad. Dios permite los desiertos para callar un poco los ruidos de nuestro espíritu. Por eso es que muchas veces enfrentamos desilusiones, porque esas desilusiones tienen que ver a veces con rupturas amorosas, de amistades. A veces tienen que ver con situaciones o sensaciones que Dios permite que tengamos, que vivamos, pero fundamentalmente porque está sacándonos de aquello que muchas veces estorba y ocupa un lugar que le pertenece al Señor. ¿Por qué Dios no le saca a Abraham su hijo? Porque Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Dios lleva a Jesús al desierto y lo desprende de todo aquello que pueda interferir, porque en el desierto eran Dios y Jesús, el Hijo y el Padre. Digan conmigo, los desiertos de mi vida, Dios los permite para mí y para Él. A veces son difíciles, porque a veces los que vos pensabas que iban a estar no están. Porque a veces lo que vos creés que deberían estar, no están.
Porque a veces aquello en lo que yo depositaba mi confianza ya no me sustenta, ya no me provee. Mi suegro contaba que cuando él se quiso casar, pusieron fecha para casarse con mi suegra, ella se quedó sin trabajo. Y ellos tenían todo planificado porque con tu platita compramos esto y con mi platita hacemos esto. Y cuando ella se quedó sin trabajo, se les vino la moral al piso porque se habían convertido al Señor, estaban re enamorados de Dios. Y entonces eso fue un cimbronazo para ellos. Pero él le dijo, bueno, mira, porque ella tenía el bautismo del Espíritu Santo en su vida. No te hagas problema, yo voy a trabajar y Dios me va a bendecir a mí. Pero ahora vos que estás en casa, en tu casa, ponete a orar, ponete a ayunar, a leer la Biblia. Buscá que el Señor te bautice con el Espíritu Santo. Entonces, en ese lapso, a él le comenzaron a salir extras, horas extras, y comenzó a agarrar todas las horas extras. Con las extras compensaba el sueldo que le faltaba. Y en esos días mi suegra comenzó a orar, que todavía no estaban casados, no era mi suegra, no tenían hijos, pero comenzó a orar, comenzó a ayunar, a leer la Biblia. El Espíritu Santo la bautizó. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado en su total potencia en nuestras vidas, para capacitarnos a obedecer a Dios, a hacer lo que agrada al Señor y a enfrentar las adversidades de la vida con la entereza necesaria, con la fuerza de un victorioso. ¿Por qué mucha gente viene en los problemas y se caen al suelo? Una, porque no oran. Y por ende, porque no tienen el Espíritu Santo, están vacíos. Por eso un día aman al Señor, otro día lo odian. Un día quieren servir al Señor, otros días quieren irse a la discoteca y quieren volver a su vida pasada. Porque hay inestabilidades, porque le falta el poder del Espíritu Santo en su vida. Necesita el bautismo del Espíritu Santo y el que lo tiene y lo apagó necesita avivarse en ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Los problemas de la vida se pueden vencer con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da poder y fuerza para orar, para resistir las adversidades y para atravesar todos los procesos como un más que vencedor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el Espíritu Santo. Jamás sintió a Dios en su vida. Y eso debe ser una preocupación. Por eso el diablo los zarandea como ropa colgada en la soga los días de viento. Cristianos que van de un lado para el otro, no saben lo que quieren. Un día están enamorados de Cristo, otro día están apagadísimos. Porque les falta esa manifestación de Dios en su vida, que es la llenura del Espíritu Santo. Mis suegros han pasado por un montón de cosas, al igual que mis padres. Por tiempos de mucha escasez, por tiempos de enfermedad, tiempos de incomprensión, tiempos terribles de traiciones. Y están firmes como un quebracho, porque el Espíritu Santo ha sido su fuerza. Nunca han dejado de servir a Dios y de honrar a Dios con su vida. Jamás. Nunca han estado vacíos de esa pasión del Señor. En medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones de la vida. Eso es lo que nos sustenta, eso es lo que nos sostiene. El Espíritu Santo de Dios. Ella fue llena del Espíritu Santo en esas horas, en esos días. Esos días fueron clave porque estaba en la casa, no trabajaba y entonces podía orar, podía leer la Biblia, podía ayunar. No había canales de televisión cristianos, no había radios cristianas, no había Biblias modernas como las que tenemos ahora y las que leemos en la iglesia, que sean más fáciles de entender y de interpretar. Pero se enamoró del Señor. Los desiertos que Dios permite, etapas de enfermedad, falta de trabajo, etapas de escasez, etapas donde todo el mundo sabe a dónde ir y yo no tengo ningún lugar donde ir, porque me quedé sin amigos, porque me quedé sin compañeros, porque nadie me invita o por lo que fuese. Son tiempos que Dios prepara para que atravesemos el desierto como Israel o como Jesús.
¿Qué hizo Israel? Se quejó, renegó, murmuró, quiso volverse a Egipto. ¿Qué hizo Jesús? Resistió a la tentación con la palabra. La primera tentación que vino fue a invitarlo a satisfacer sus deseos. Mucha gente dice, si no voy a la iglesia, ¿para qué voy a orar? Si no voy al culto, ¿para qué voy a ayunar? Si no voy al culto, ¿para qué voy a leer la Biblia? Guardame la Biblia que la saco el domingo. Guarda la Biblia el domingo a la noche, la saca el otro domingo. Nunca lee la Biblia. Porque toda la semana, muchas veces tentado a satisfacer solo sus propios deseos, su propia carne, y cede a eso. Jesús fue tentado a eso y lo venció con la palabra. Jesús fue tentado a hacer uso de la gracia, del poder de Dios para su propio provecho y no lo hizo. Jesús fue tentado, dice la palabra de Dios, a adorar a Satanás. ¿Qué implicaba eso? Levantar otros señores en su vida. Y cuando eso se presentó, cuando Satanás le dijo, todos los reinos del mundo me pertenecen, se los doy a quien yo quiero, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. ¿Cómo pasó el desierto Jesús? Haciéndole saber a sus problemas, a sus dificultades. Yo no he nacido para agradar al mundo, he nacido para agradar a Dios. Los desiertos muchas veces generan esa posibilidad. La posibilidad de que cada uno de nosotros comencemos a elegir nuestro propio camino. Si no me tienen en cuenta en la iglesia, y bueno, me voy a otro lado. Si no me tienen en cuenta acá, voy a hacer mi vida. Hago mi vida. Hago mi vida y punto. Hago mi vida y listo. Hago mi vida. Jesús podía haber dicho, y bueno, hago mi vida. ¿Y qué dijo? Yo he nacido para adorar a Dios y para servirle. Así pasó el desierto Jesús. Esa es la razón por la cual mucha gente deja de congregarse un mes y ya no lo conoces más. Es peor que un mundano, porque le vino la prueba, le vino la escasez, le vino la enfermedad, le vino la traición, le vino la injusticia y se fue a los cuernos, porque fue tentado a hacer su vida y hizo su vida. Jesús fue tentado a levantar sus propios ideales, pero en el desierto Él dijo, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sé en qué desierto estás. No sé en qué situación o circunstancia te encontrás. Lo único que sé es que el desierto y la soledad y las situaciones de incomprensión, de aflicción, son oportunidades divinas. La Biblia dice que cuando Jesús bajó del desierto, ¿cómo bajó? Lleno de la unción del Espíritu Santo. Lleno del poder de Dios. Cuando Jesús bajó, abrió la Biblia. El pasaje que el Espíritu Santo manifestó fue Isaías 60. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año en que los cautivos obtendrán su libertad. Aleluya. Pasó por el desierto, pasó por la soledad, pero no fueron días donde Dios quiso destruirle, fueron días donde Dios quiso
revelarle su corazón. Y Jesús demostró que amaba más al Padre que a su propia vida, que estaba dispuesto no a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, pase lo que pase. Que eran los momentos que Dios había preparado, no para hacerle sentir solo, sino para permitirle sentir su presencia. El desierto fue el tiempo de Dios y Jesús, de Jesús y del Padre. Lo que vendría serían años gloriosos, años como nunca antes habían experimentado. Aleluya. Lo que Dios permite muchas veces en nuestra vida es doloroso, pero nos muestra esta particularidad. O le entrego o Él me lo quita. Y nos damos cuenta que es mejor entregar, es mejor ofrecer, es mejor rendir, es mejor decirle: Señor, te amo más a vos que a cualquier cosa. Es mejor pasar el desierto como Jesús que pasarlo como el pueblo de Israel. Ambos vieron la gloria de Dios, pero la diferencia entre Israel es que Israel pereció. Jesús bajó en el poder del Espíritu Santo. Que estos tiempos que estamos viviendo, que han sido difíciles, sean los momentos donde el Señor saque lo mejor de nosotros para la gloria de su nombre. Que sean tiempos donde te enamores del Señor, donde le conozcas y donde llegues al punto de pensar como Abraham, que es más importante Él y su presencia que cualquier cosa. Que lleguemos al punto de entender de que lo más importante no es todo lo material. Lo más importante es el Señor. Me preocupa que haya una iglesia que ame más lo material que al Señor. Que ame más a River, a Boca, el trabajo, la profesión, las chicas, los amigos, los muchachos, los hermanos o su propio ministerio que al Señor. Todo este tiempo el Espíritu Santo estuvo generando esa incomodidad en mi alma. Que nos encuentre a una iglesia que ame más todo lo demás, más que al Señor. Que se levante una generación de hombres y de mujeres que amen más a Dios que a cualquier cosa en su vida. Ese llamado de Dios a Abraham, dame tu hijo, fue un llamado de Dios a Abraham para decirle: Abraham, quiero llevarte a un espejo, quiero mostrarte cuánto has crecido, cuánto me amas. Aleluya. ¿Cuánto amas al Señor? Lo sabrás cuando empieces a poner en segundo lugar todo aquello que hoy es primordial para que el Señor sea el centro. Y te aseguro que valdrá la pena. No te arrepentirás. Por algo los cielos se abrieron, por algo el cielo tronó, por algo se oyó una voz: este es mi hijo, el único que puede complacerme. Porque ese hijo estaba en el agua, no para cumplir, sino para agradar. Que sea esa nuestra vida. Una iglesia que no se preocupe por cumplir, una iglesia que se ocupe en agradar al Señor. Aleluya. Porque esa va a ser la iglesia que va a transformar Solano, que va a transformar familias, que va a quebrantar con las maldiciones genealógicas de la familia. Si las maldiciones del cáncer venían en la familia Coria, se va a quebrantar en el nombre de Jesús al llegar a tu vida. Si las maldiciones de diabetes venían afectando a tu familia como algo patológico, como algo genético, se van a quebrantar en el nombre de Jesús en tu vida. Si los divorcios, las rupturas matrimoniales eran algo común en tu familia, se van a quebrantar en vos para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si las muertes prematuras eran maldiciones familiares, se van a quebrantar en Cristo, en tu vida a partir de ahora. Si los vicios eran una maldición familiar, en toda
tu árbol genealógico en todas tus generaciones pasadas se quebrantarán para la gloria de Dios, a una nueva vida, un nuevo tiempo. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Padre? ¿Cuántos levantan esa mano y pueden dar gloria a Dios? Puede levantar esa mano, puede darle gloria al Señor. Aleluya, gloria a Cristo, gloria al Santo, gloria a Dios. Oh, Rabakatamalabasaya. Y el Señor, no me lo saques, yo te lo entrego. Te amo más que a mi vida. Una iglesia que ame más al Señor que a su propia vida. ¿Por qué el templo de Jerusalén está en Jerusalén? Porque fue un lugar que sembró Abraham. Un lugar donde le mostró a Dios que más importante que cualquier cosa era Él, era Dios. Dios le dijo a David: acá quiero que me construyas mi casa. Y David le dijo a Salomón: en este lugar construirás la casa de Dios, acá, en este lugar, como una señal de que más importante que el templo es quien lo habita. Más importante que el lugar es Dios. Dios, Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Jóvenes que amen al Señor, mujeres que amen al Señor más que a su propia vida, más que a cualquier cosa. Te amamos, Señor. Te bendecimos. No queremos una iglesia de religiosos, queremos una iglesia de gente apasionada. Queremos una congregación de gente, Señor, que todas las cosas las haga bien. Queremos una iglesia que te agrade. Aleluya. Jesús entró a Jerusalén y en Jerusalén había gente que hacía las cosas bien. ¿Pero en qué se deleitó Jesús? En los niños. En Jerusalén lo esperaban los sacerdotes, los maestros. Pero ¿qué fue lo que lo conmovió al Señor? La gente que aclamaba: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Jesús dijo: si ellos se callan, las piedras clamarán. ¿En qué se deleitó? ¿En los fariseos? ¿En los doctores de la ley? Se deleitó en los niños, en la gente que con humildad y compasión reconocían su reino. Hermanos, te bendigo en el nombre de Jesús. Dios está poniendo una dinamita en tu espíritu, en tu corazón, que te va a movilizar en este día y en esta semana a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, a una nueva vida. Te aseguro que las cosas no serán igual. Dale gracias al Señor. Porque si algo no has entregado y el Señor ha permitido que te sea quitado, dale gracias al Señor. Porque si es para que le conozcas, si es para que tu relación con Él se profundice, habrá valido la pena, porque lo que vendrá va a ser glorioso. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le adoramos y le bendecimos?